Sí, ¿quién pregunta? Yo, profe. Tengo una pregunta. Sí, decime, ¿Tali es? No ¿Tali? entendí lo de Yo, Tali. Ah, bien, sí. Yo no entendí bien lo de la división de horarios. O sea, porque Bien. si nos ponen a todos en distintos, o sea, en distintos módulos, o va a ser una profesora distinta o va a ser todos en distintos horarios. No, la profesora soy yo, soy multifacética. La profesora soy yo. Lo que vamos a hacer es que, como el horario, si estuviéramos en la presencialidad, serían las 2 horas de corrido, y nosotros, como ya les hablé en la primer parte, vamos a separar la parte de exposición teórica en una parte, la parte de actividades en otra. Lo que vamos a hacer es destinar 1 hora para Neuquén y 1 hora para Río Negro. Pero este día en particular, que surgen 500.000 preguntas, porque recién hoy volvimos, ¿sí? Sabía que íbamos a tardar muchísimo más y que las preguntas de uno les sirven de respuestas a otro. Entonces, por hoy tienen el mismo horario. ¿Se entendió? El horario en el calendario... Sí, por ejemplo, en la materia anterior también somos 40 y pico. Sí, porque y volvimos la profesora no dijo que se iban a dividir. Bueno, capaz que no lo dijo o les dijo que no los iba a dividir. No sé, es como que no lo dijo. No lo dijo, quédense tranquilos, no lo dijo. No quiere decir que no se vayan a dividir. No, quédense tranquilos. O sea que en la otra también vamos a tener 40 minutos de video que vamos a tener que ver previos y después vamos a... No sé si 40 minutos de video, hay que ver cuánto dura el video. En realidad se están aprendiendo a hacer lo que se llama microlearning, porque ustedes tienen un promedio de vista de cada clase en YouTube de menos de 15 minutos, lo cual nos denota a nosotros que lo que no dijimos en 15 minutos, ustedes ya se levantan y se van. Sería como el año pasado, profe. Sí, como el año pasado. No, sí, pero es así, es la atención que podés tener, o sea, en un espacio de tiempo. Ustedes, yo tenía que estar 3 horas sentada enfrente de la docente y había que escucharla durante 3 horas. Mire, esto de los 40 minutos es mortal. Cuando no tenés, o sea, en la computadora es re distinto, no es lo mismo que tener una clase presencial donde vos no entendés algo y podés preguntar en el momento. En la presencialidad lo disimulás al sueño. Lo disimulás porque te habla la de al lado y porque comparten mate, porque la mitad están chusmeando mirando qué se puso la otra. Pero vamos, que al docente no lo escuchan durante 2 horas reloj, no me mientan. Profe, bueno, lo que vamos... Profe, sí, decime. ¿Le hago la consulta? Sí. Con sinceridad, usted no, es casi imposible que vayamos al campo a hacer prácticas. No. Y por el tema del seguro, ¿quién se va a arriesgar? Ahí es otro tema. Pará. Tanto el instituto como hospital o clínica no se van a arriesgar por el tema del seguro. No, los hospitales y las clínicas, perdé cuidado que no van a poner el seguro lo pone el instituto. El hecho es que hasta ahora no hay ningún seguro que cubra COVID. El hecho es que no solamente eso, sino que si ustedes se contagiaran COVID, por más que no fuera ahí, tendrían derecho a reclamar que en esa institución se lo contagiaron. Punto 1. Y segundo, si de esto deviene de que a lo mejor pierden el trabajo por falta de presencialidad o cualquier otra situación, o un familiar fallece porque ustedes llevan COVID a la casa, ¿sí? Esto es un desmadre. Entonces, ciertamente no se puede obligar a nadie a ingresar a un servicio de salud sin que el seguro les cobra de COVID. Y no hay ningún seguro que actualmente lo cubra. Lo que se está trabajando es ver cuáles son las exigencias que ponen los centros de salud en cuanto a cantidades y condiciones en horarios y etcétera. Claro. De esto, lo que nosotros vamos a intentar garantizar, y de hecho en la clase de prácticas profesionalizantes, que como ya les dije no tiene horario, pero va a funcionar como cartelera, les vamos a enseñar cuáles son las ventajas de la práctica por simulación, y de hecho, medicina estudia por simulación desde hace siglos, y enfermería también lo hizo. Yo también aprendí poniéndole a mi compañera, que no era un paciente, un inyectable, y armando la cama que estaba en el gabinete. Todo el tiempo hacemos esa simulación. El hecho es que cada vez tenemos muñecos más fidedignos que nos van a permitir mayor realismo, ¿sí? Y lo que sí se incorporó, que era algo que no estaba usando en la institución,
es el hecho de la simulación con casos clínicos. Entonces es simulación clínica, es resolución por completo. Por más que el paciente no sea animado, yo voy a leer la situación y voy a intentar ayudar a este paciente ficticio que me va a devolver respuestas y que tengo que arrancar con las habilidades de comunicación con ese paciente. Y otras vamos a tener que practicar varias veces con la parte del cuerpo específicamente que nos ayuda a resolver la técnica. Son circunstancias diferentes. Entonces, esta simulación no reemplaza bajo ningún aspecto el contacto directo con los pacientes, porque el paciente va a tener sus particularidades. Pero sí vamos a tener posibilidades de tener pacientes estándares, que pacientes estándares se le llama a una persona que viene a hacerse el paciente, y que sabe cuál es la batería de síntomas que nos va a referir, como en un consultorio, y que nosotros con eso vamos a tener que ir trabajando. Entonces, situaciones distintas vamos a tener. Situaciones que nos ayuden a nosotros a manejarnos con mayor fidelidad vamos a tener. Prácticas en la sala de hospital o sanatorio también. Lo que tenemos que resolver es que esto siga siendo seguro para ustedes. Lo que también les tengo que decir es que por más que querramos, no los podemos obligar a asistir. ¿Se entiende? No los podemos... Sony, ¿podés cerrar un... ¿Vacunados parecen? ¿Ustedes? No hay plan de vacunación para gente que no esté dentro del factor de riesgo todavía. Ahí está uno de los problemas. Los que nos vamos a vacunar, ¿hacemos la práctica solo? Si vos ya te podés... hipotéticamente de acá a septiembre, uno no sabe la vuelta del... Por eso, gobierno. yo lo que estoy planteando es, en este primer cuatrimestre, ¿sí? Nosotros estamos hablando con los centros de salud para intentar la vuelta lo más segura posible, y va a ser en grupos reducidos y menos cantidad de lo que íbamos antes, eso seguro. Pero hay que establecer condiciones. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, vamos con camisolín, protegemos nuestra ropa, fantástico. ¿Cuántos camisolines van a adquirir ustedes? Claro. Porque ustedes no se van a cambiar entre paciente y paciente. Suena hasta irreal. ¿Se entiende? Entonces hay muchas cuestiones que hay que establecer primero con los centros de salud. ¿Qué material se nos va a dar? ¿Qué se nos va a exigir a nosotros que nos pongamos? ¿Y cuál va a ser la seguridad que se nos puede garantizar? ¿Sí? Independiente. Sí, decime, Yamila. Los que somos de alto riesgo, ¿podemos hacer las prácticas? En el gabinete del instituto, sí. En el otro yo no te puedo obligar. Es más, de hecho, tenemos que ver si nos permiten o no. Hasta yo soy de riesgo. Entonces tenemos que ver primero. Claro, pero capaz que si llegamos vacunados, sí. Si llegamos vacunados, probablemente, pero tenemos que ver cuál es el programa que va a ofrecer provincia, y todo eso lamentablemente está en veremos. ¿Sí? Nosotros lo que sí queremos garantizar es que la intención desde parte de la institución está. Que se están hablando justamente en este momento con los centros de salud para garantizar primero qué tipo de prácticas se nos van a ofrecer y la mayor seguridad posible para ustedes. ¿Se entiende? Profe. Sí. Y en caso de una alumna embarazada, sí, puede hacer las prácticas en el instituto, pero no en el las instituto, clínicas, sí. De hecho, es más, en un estado habitual sin pandemia tampoco hacían las prácticas las embarazadas. Ah, miren. Sí, ¿Y vamos a necesitar el AMBO para ir al instituto? Si ya no te entra, no, Pamela. No sé qué tan embarazada estará. Antes de mayo sí querría hacer práctica. Profe, ¿hay que ir con ambos al instituto? Sí, hay que ir con ambos. Y les voy a enseñar a hacerse un camisolín de tela, porque ustedes tienen que colocarse el camisolín delante nuestro y se lo van a retirar. Y para que no entren en gasto, los que quieran y derrochen plata, lo van a tener que tirar delante nuestro, porque los descartables no se pueden reutilizar. Entonces, para evitar eso, les voy a enseñar a hacer como me hacían a mí en la vieja época. Ahora se empiezan a usar las cosas de la vieja época, ¿ven? Ahora es cuando los viejos nos quedamos tan obsoletos. Cuando yo iba a práctica, iba hasta el hospital con mi bolsita, una bolsita que tenía que ser transparente, es decir, de las de nylon que te daban en el supermercado, y adentro iban mis zapatitos blancos, horribles, pero bueno, era lo que se estipulaba, mis zapatitos blancos, mi pantalón doblado dentro, mi chaqueta perfectamente doblada y planchada, porque era la manera que considerábamos que se esterilizaba la ropa, ¿sí?
Y de esa manera iba yo hasta el hospital y por supuesto mi equipo de bolsillo dentro. Me podía cambiar en el vestidor de ahí, pero de ahí no salía con esa ropa. Tenía que llevarla en la bolsita en la que había venido para no llevar material contaminado a mi casa. Ahora es cuando eso no parece tan obsoleto. Entonces, ¿ustedes van a poder venir con el ambo? Sí, puede ser que vengan con el ambo, pero el camisolín se lo van a colocar delante nuestro, respetando la técnica justamente de aislamiento y la colocación de PP como corresponde. Van a hacer las prácticas en el instituto y cuando terminen esas prácticas, parte de esa evaluación que nosotros hacemos es la retirada como corresponde del equipo. No pueden irse con eso en la mano, ni puesto, ni nada. Entonces, el que tenga plata para derrochar, usará descartables. El que tenga ganas de ingeniársela, se lo va a hacer de tela para poder sacárselo, lavarlo separado de su ropa y volvérselo a colocar en el próximo encuentro. ¿Se entiende? De esa manera nosotros sí podemos garantizar la práctica. Sí, Tali, decime. ¿Es necesario que sea el ambo de la escuela o podemos usar un ambo que tenemos provisoriamente para el año? Como no vamos a ir a ninguna institución. En realidad siempre se solicita el ambo de la institución, pero bueno, se puede charlar algunas eventualidades. Pero, profe, yo no estoy embarazada y no me entra. ¿Cómo hacemos? Pero estás apandemiada. Todos estamos apandemiados, o la gran mayoría. Bueno, a ver, ¿quién quiere ir a las prácticas? Tendrá que bajar unos 10 kilos. A ver, vamos a ver ahora cuáles son las intenciones reales. Nos recibimos el año que viene, entonces. Ok, entonces el año que viene... No pasó nada, de acá que baje peso. Igual no se preocupen, no hay nada que el camisolín que se haga no tape. Eso es positivo. No, lo podemos charlar. Sí, primeramente lo que se pide es el ambo del instituto, pero bueno, lo podemos charlar en base a que hasta este momento ustedes no han salido a la práctica y algunos todavía o no lo tienen o sinceramente no les entra, sí, es cierto. Bien, continúo. Hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, diga. ¿En qué horarios quedamos entonces? Si vamos a dividirnos. En la misma franja horaria, solamente que unos empezarán a las 18:40 y otros empezarán a las 19:40. La franja horaria va a ser la misma. Unos empezarán una hora antes que los otros. El mismo día, todo igual. Y dentro de las 2 horas de la clase. Sí, decime. ¿Sabe más o menos en qué fecha empezaríamos con las prácticas en el instituto? En abril. Primeras semanas de abril. Yo todavía estoy en el Luminé. Bien, está bien, no hay problema. Milena, igualmente, lo que se habló de que hay mucha gente igual que todavía... bien, si te estás por venir no hay problema, pero igual sabemos que hay gente que no se viene todavía a su lugar, de su lugar de residencia, no se va a venir todavía al valle. En esos casos, esas personas se comunican con secretaría porque siempre existen posibilidades. Así como cursamos el año pasado virtual, vamos a ver qué se puede hacer hasta que puedan hacerlo presencial. ¿Ok? ¿Sí? Profe, consulta. ¿Usted va a armar los grupos o...? Sí, yo armo todo. Ok. Gracias. Igualmente, ¿usted es de Roca o de Neuquén? Neuquén, Comisión Neuquén. Bien, sí, yo le voy a decir el grupo, no se haga problema. Bueno, gracias, profe. Igual lo que les digo, van a ser cada 15 días. Okay. ¿Sí? Profe, disculpe, perdón, ¿el pantalón es rojo? Sí. ¿El pantalón del ambo? A mí me entra en la... ¡Qué grande, Alejandro! Todo un aplauso para Alejandro. Sí, a mí me entra. Gracias. Muy bien, Alejandra, a mí no. Profe, yo cuando puso prácticas, todos estaban como intrigadas, unas compañeras que no sabían qué iba a suceder. Estaban asustadas. Yo me imaginé que íbamos obviamente, a practicar lo que vimos el año pasado, porque si bien es cierto que nos sirvieron mucho los biosimuladores que usted nos hizo, que nos subió los videitos, sí, es a mí me sirvieron un montón, pero obviamente que necesitamos estar como más... En realidad, esos sirven para realizar la técnica puntualmente. Lo que no nos sirve es para ponernos en situación. Lo lindo de justamente de ponernos en situación es que ustedes van a tener que moverse en cierto espacio físico para realizar la técnica con un paciente lo más real posible. ¿Se entiende? Yo dejé mi venoclisis, ahí todavía está mi pobre brazo. Todavía tiene puesta la vía, el brazo. Profe, le hago una consulta. Sí, decime, Verónica.
Para ir, bueno, a las prácticas en el instituto hay que ir Sí. con la chaqueta, el pantalón y el equipo de bolsillo, ¿no? De cada uno. Sí, y el camisolín, y ya les voy a dejar todo redactado. Sé que en realidad estamos hablando de las prácticas ahora porque sé que genera mucha ansiedad, pero la idea sería que ustedes van a encontrar todo escrito en la materia que inventamos para eso. Y digo inventamos porque va a ser cartelera, no se van a dar clases virtuales de prácticas ahora. Pero sí les voy a decir, grupo A prepare tal cosa, la clase que nos encontremos presencial, vamos a ver tal tema. Y como están todos distinguidos, cada uno va a tener la temática que le corresponde a la clase que le corresponde. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe, los que estamos turno noche, ¿nos van a tocar ir al instituto en turno noche? Sí, po. En el turno en el que cursaban. Si por algún motivo no pueden, podemos buscar en alguna de las otras alternativas. Como les decía, va a haber de mañana y de tarde, pero en la institución. Necesito que esas personas en su debido momento se comuniquen para informar cualquier otra situación para saber en qué grupo ponerlos para hacer las prácticas. ¿Sí? Ok. Profe, Sí. profe, yo me quedé con la duda de las prácticas de segundo que podemos realizar nosotros. Sí. ¿Lo podría explicar bien que si nosotros también tenemos que ir al instituto a hacer las Sí, prácticas de los segundo? que deban materias que en la normalidad, odio esa palabra, pero que en la normalidad no podrían estar yendo, como las vamos a hacer en el instituto en este primer cuatrimestre, van a poder. Ahora, llegado el momento que empieza el segundo cuatrimestre, no la vas a poder seguir cursando. ¿Por qué? Porque en ese momento específicamente van a haber prácticas de materno. ¿Se entiende? El primer cuatrimestre vamos a trabajar físicamente con lo que trabajamos virtualmente en el cuatrimestre pasado. Pero en el segundo cuatrimestre de este año vamos a ver temática nueva. Para ese momento tienen que sacar las materias. Por eso, casos especiales que deban la materia recursarla completa se dirigen después a la secretaría o conmigo y ahí establecemos algún plan de actividades. ¿Se entiende? Seguro van a habilitar mesas extraordinarias, profe, ¿no? Se van a habilitar las mesas Ir extraordinarias. zafando. En mayo se van a habilitar las mesas extraordinarias, así que los que puedan anotarse. ¿Sí? Profe, ¿le hago una consulta? Sí, Jimé, decime. Profe, Para Ana. las prácticas, tanto de prácticas profesionalizantes como de materno, si tenemos las materias fundamentos, prácticas y biología aprobadas, pero no aprobado el final, ¿necesitamos sí o sí el final para las prácticas o no? Para la primer parte no, para la segunda, Para el segundo segunda, cuatrimestre sí. Segundo cuatrimestre tienen que estar aprobadas. Sí. O sea que en el llamado de mayo tendríamos que sacar esos finales. Mayo o junio, ojo, mayo o junio. Bien. Les queda junio, julio, digamos, porque van a empezar en agosto como empezaron el año pasado. ¿Sí? Profe. Sí. Acá Arevalo. Sí, decime, Fabi. Profe, le hago una consulta. Como había dicho que usted iba a armar los grupos para poder ir a Neuquén, estaría bueno si le podríamos decir más o menos para que nos organicemos para ir. Ah, por supuesto. La idea sería justamente que una vez que establezcamos, primero voy a realizar, no encuestas, sino ustedes van a tener que decirme qué prefieren, si turno mañana, turno tarde, etcétera. Porque hay gente que por más que se esté cursando en turno tarde, las prácticas las quiere hacer a la mañana. Como es un solo día a la semana, cada 15 días, y son 4 horas de corrido, a lo mejor le pinta hacerlo en otro horario. En ese caso, ahí se van a tener que acercar. Por ejemplo, todos ustedes son del turno tarde. El único lugar donde hacemos práctica a la mañana es en Neuquén, porque es el único que tiene práctica a la mañana. Lo que no quita que ustedes puedan anotarse a la mañana. Claro, por más no que estén en podemos Roca, es un viaje cada 15 días, tampoco es la quiaca, ¿sí? Entonces, Por eso, pero hay pueden compañeros hacerlo, que no sí. tienen. Pueden Hay hacerlo en otro compañeros que horario. no tienen movilidad. Exacto, una vez que todos se anoten en el turno que prefieren, pueden ponerse de acuerdo entre ustedes para llevarse, traerse, etcétera, con la distancia que corresponde. ¿Sí? ¿Alguna otra duda de las prácticas? Bien, se callaron. Ok, listo. ¿Adulto y anciano es correlativa? ¿Con qué? ¿Con práctica de tercero? No, las materias teóricas no, tienen que estar cursadas, no aprobadas. Profe, ¿las mesas extraordinarias las pedimos nosotros para la Ustedes materia se o van a las da el anotar, instituto?
ustedes se anotan en mayo. Si juntan la cantidad suficiente de alumnos que se anotaron, por lo menos más de 10, ahí se abre la mesa. Biología, todo el mundo se anota, así que con confianza si es esa la materia. ¿Sí? Profe, no, fundamentos me quedo. No lo que la profesora. Igualmente, chicos, quiero aclarar, nadie pierde nada por anotarse en la mesa de mayo. Si no se arma, cosa que no va a pasar, pero si no se llegara a armar por falta de alumnos, esa plata les queda a ustedes para el llamado de julio. Y todavía les queda ese llamado para presentarse antes de las prácticas, ¿se entiende? Claro, ¿Si es una materia no se venció o no? ¿Cómo pinche? Que si es que la materia, por ejemplo, no se te venció. Claro, por supuesto, es obviamente si la materia no se les venció. En los casos particulares pueden comunicarse aparte porque son situaciones que hay que ver si es que les queda la posibilidad de hacer una extensión de regularidad o no, en el caso de que no se hayan presentado los 3 desaciertos, etcétera. Eso lo van a tener que evaluar cada uno. Ay, ¿en serio? ¿Voy a llorar? Sí. Porque yo, profe, lo hablé con Romina eso y ella me había dicho, por ejemplo, que una vez que se agotaban las distancias, vos la tenías que recursar sí o sí la materia, no que había mesas extraordinarias. Espere, la mesa extraordinaria, exacto. Si rendiste 3 veces mal, no importa cuánto llamado extraordinario te pongan, no podés presentarte a rendir. ¿Sí? Ah, y si de esos 5 llamados te presentaste, por ejemplo, a 2 nada más. Sí, pero reprobande. Y no sé. Ahí capaz que te quede todavía la mesa extraordinaria, pero tengo que evaluarlo. Yo la verdad que eso no lo sé porque eso lo sabe Secretaría. Lo que sí sé que hay que hablar cada caso particular. Está bien. ¿Me entiendes? Hay una chica en el chat que pregunta, perdón, no lo vi. que debemos prácticas 2, ¿podemos rendir en mayo también? Prácticas 2 no sé si se va a abrir. Pregunto y les aviso. Depende de cuántos sean. Sí, yo estoy en esa también. Igualmente relájense, porque no quiere decir que no puedan cursar la práctica 3, ¿eh? Lo que no pueden hacer es rendir prácticas 3 antes de rendir esta. No hay mucho apuro, la verdad. No se vuelvan locos. No te está limitando nada esto. ¿Se entiende? Generalmente las mesas que se abren son esas que te ponen un freno como biología. O prácticas 1. Por más que no esté aprobado, profe. Por más que no esté aprobado, si está cursada, podés hacer las prácticas 3. Sí, tranquilo. ¿Profe? ¿Sí? Bien. Profe, consulta. Sí, decime. Sí, cuando nos llamen a las prácticas. Sí. En mi caso que soy de Neuquén. Sí. ¿Vamos a necesitar todo lo que es para control de signos vitales? Sí, les voy a poner el detalle de todo lo que necesitan, pero sí, van a necesitar su equipo de bolsillo. Por lo cual, en la materia van a encontrar, tengan paciencia, pero van a encontrar el listado de las cosas que necesitan ir juntando. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Ok, bien. Okay. ¿Listo, práctica? ¿Sí? La volvimos loca la profe. No, todavía me queda un poco de cuerda. Bien. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasa, profe? Que sinceramente en el instituto no te explican realmente las cosas como son. Vos llamás y uno te da una información y otro te da otro. Bien, o sea, un teléfono descompuesto total. Yo les voy a contar qué pasa con las prácticas. Para ser sincera, esto de la pandemia alteró todo el programa. Sí, la materia Prácticas Profesionalizantes 2 y Prácticas Profesionalizantes 3 en cursada no existe. La materia existe en cuanto a ir a realizar las prácticas a la presencialidad en un sanatorio o en un hospital. Y no se rendían tampoco, sino que uno, después de haber cursado la materia con los pacientes, el último día se tomaba un examen ahí oral en relación a presentar un paciente y yo te califico, ¿sí? O el tutor que estuviera. El hecho de que nosotros vimos que la pandemia iba para rato, lo que hicimos fue intentar adelantar horas. ¿Y de qué manera? Pensamos en qué contenidos eran los que ustedes, por más que fueran a la práctica, sí o sí los teníamos que reforzar con teoría, o que había pocas posibilidades de que vieran un paciente con esas características. Entonces agrupamos todos esos contenidos e inventamos la materia de cursado virtual. Porque de esa manera reducen el 50% de la rotación de ese lugar, aprendiendo cosas nuevas y realizándolas desde casa. Entonces, Secretaría, por supuesto que no entiende lo que hicimos, porque hicimos tremendo despelote. Prácticas 2 y prácticas 3, que la dictamos en un solo día,
para todo el que tenía que cursar la 2 y para todo el que tenía que cursar la 3, en Río Negro y en Neuquén están invertidas. Por lo que ni les digo el despelote que se les armó. Yo chocha daba la clase, pero a secretaría se quería morir porque no sabía dónde poner cada alumno. Segundo punto, nadie accedía a prácticas sin tener todo aprobado, sin tener las vacunas y todo. Y nosotros esperamos a que todo el mundo tuviera aprobado biología para empezar la virtual, creyendo que este año íbamos a estar mejor, ¿sí? Y que íbamos a poder salir a práctica, entonces solamente sale el alumno que tiene todo aprobado, como siempre fue. Pero ahora resulta que nos encontramos con que seguimos teniendo una pelota de gente que todavía no cursó prácticas, ¿sí? De ninguna manera, porque el año pasado no pudo, y que no los podemos seguir reteniendo sin sacarlos a la calle, porque todavía no se puede, y sin seguir cursando de alguna manera prácticas profesionalizantes, es decir, sin seguir adquiriendo habilidades prácticas para el campo práctico. Entonces, volvimos a modificar las condiciones y empezamos a decir que pueden cursar sin tener aprobado, pero no rendir este primer cuatrimestre. Todo esto es un quilombo porque no está escrito, Lilen. Esto no está en ningún lado. Es nuestra manera de rompernos el coco para ver cómo los ayudamos a ustedes a que sigan estudiando. Sé que hay muchos institutos que sinceramente aprobaron la materia. O sea, ya está, listo. ¿Salieron a la calle? No, no salieron. ¿Tienen práctica aprobada? No, ninguna. Y así todos siguen y están en tercero sin hacer nada. Pero van a tercero. Incluso en algunos institutos, institutos y en la UNCO no rindieron finales. No, tampoco. Entonces, no. La aposta que realmente se ha mantenido es que a ustedes el compromiso fue de que salvo que ustedes recursen alguna materia, son nada más que 30 cuotas, es decir, 3 años de 10 cuotas. Si yo lo que debería haber hecho, o sea, en otras circunstancias, es decir, mira, todavía no se pueden cursar las prácticas, así que te quedarán para el año que viene. Y mira, este año tampoco se pueden dar y te quedará para el año que viene. Y opción 1 es todo el año que viene atrasándote el título para intentar hacer las prácticas, si es que volvemos a la presencialidad. ¿Y qué? Gratis. Porque sinceramente, piénsenlo un segundo, ¿de dónde van a salir todos los tutores que tenemos que poner para que ustedes vayan a salir y todos los seguros para que ustedes salgan un año después? Claro, si no estamos Nadie pagando. les va a cobrar de más. Entonces son muchas las cuestiones que se fueron intentando consensuar para que ustedes sigan formándose y sigan adquiriendo campo práctico sin exponerlos. Porque yo tampoco los quiero sacar a la calle si no es seguro o si no hay manera de resguardar la salud de cada uno de nosotros. Y no lo hay. Y es tremendamente injusto, porque llegado el momento que salgamos a la calle, va a ser para algunos sí, para otros no. Como le decía Yamila, los que somos de riesgo, ¿vamos a poder salir? No. No hay ningún seguro que le vaya a cubrir a Yamila, ni a mí, ni probablemente a algunos de ustedes que no tenemos por qué saber las patologías previas que tienen, o los que están embarazados, o los que están con familiares que no quieren exponer a ustedes. Entonces, para intentar evitar todas esas situaciones es que seguimos ingeniándolas y que se compraron estos 2 tremendos muñecos que les vamos a presentar para que ustedes puedan seguir haciendo las prácticas lo más fidedigno posible, intentando sacarlos a la calle porque sigue siendo la intención nuestra, pero siempre y cuando esto no represente exponerlos a nada, sin ningún tipo de aval. Sí, Fabiana. En la diabetes podríamos. Sí, vamos a hacer un proyecto. Exacto. Decime, Fabi. Le hago una consulta a nosotros que estamos en tercero. Sí. Si esto no se arregla hasta fin de año, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Nosotros vamos a poder aprobar con las prácticas virtuales o no? Les comento, Nación habilitó a partir de abril, se pueden recibir los que acaban de terminar tercero si cursaron la práctica de manera virtual presencial, es decir, con todos los elementos de simulación en el instituto. Por lo que, si no se corrige el tema de los centros de salud que nos reciban a todos al mismo tiempo y con todas las condiciones dadas, nos van a tener que aprobar igual. No queremos postergarle el título a nadie, pero sí queremos sacarlos aunque sea un día al servicio para que conozcan, porque hay gente que no pisó una institución y eso es tremendamente injusto para ustedes, a pesar de que no sea culpa nuestra. Entonces, sacarlos los vamos a sacar, aunque sea de a uno hacer una recorrida, a que ustedes tengan contacto con un paciente, una entrevista, un control de signo vital, algo los vamos a sacar.
Lo que sí se puede hacer es esas actividades que decíamos al aire libre. Vamos a volver a salir a toma de presión a la calle, vamos a hacer el Día de la Diabetes en la calle, para los que no lo vieron se van a ayornar con el resto de sus compañeros, es una actividad muy linda. Entonces, la idea siempre va a estar, y la prontitud en la respuesta también, pero disculpen si Secretaría no tiene la misma información, porque esto lo estamos inventando con la doctora Tera día a día para intentar solucionar los problemas que nos siguen surgiendo. Y en serio, que no hemos descansado ni todo enero ni todo febrero para ver qué habilitaciones tenemos, cómo diseñar los casos, qué muñecos compramos, y se ha gastado muchísima plata en eso. Y en la habilitación y en la disposición de los centros de simulación. Así que la idea sería que funcione todo lo mejor posible y que a medida que vayamos pudiendo ingresar a los servicios de salud, la prioridad la tiene tercero, luego segundo año. ¿Sí? Profe, en la institución en la que yo trabajo hay una nueva jefa y la otra vez me comentó y me preguntó que cómo hacíamos antes y yo le pasé el número del secretario académico, que es Luis Cipoletti. Sí. Por ahí no sé si se habrá comunicado, capaz que se lo paso a Luis o a vos para que todavía puedan no, hacer contacto. Pero te agradezco, teníamos cita para justamente encontrarnos en el sanatorio para ver de a cuántos podemos mandar y cuáles son las condiciones que se solicitan. Buenísimo. Sí. Así que, no, es que la idea es seguirnos Profe. moviendo. Sí, te escucho. Profe, ¿cómo andas? Hola, Sony, ¿cómo estás? Bien. Profe, yo me fui a reinscribir a las materias para recursar el 17 de febrero. Sí. Y no me comentaron lo de las prácticas que podía porque cursar, no se por lo tanto podía no me resolver. No hay que anotarse. Prácticas te va a aparecer solo. Vos hiciste una rotación. Ah, o sea que... Sí, conmigo. Yo de segundo... Sí, las de primero. Exacto, de segundo. ¿Hiciste una rotación en helados en segundo año? ¿O no? ¿No? Sí. Ah. No. ¿No? Sí, pero no. No me vuelvas loca. Sí, pero no. Bueno, No, después veremos. Las de primero por... Ajá, y entonces ahí, ¿cómo sería? No hay que inscribirse, te va a aparecer sola la materia. Yo hice las de primero nada más. Sí, no te preocupes, no hay que inscribirse, te va a aparecer sola la materia en la plataforma, ¿sí? Y ahí te van a decir cuándo tenés que ir a la institución. Sí, tranquilos eso, no va a quedar nadie afuera, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda de las prácticas? Ya ni me acuerdo porque nos juntábamos hoy. Era materno, ¿no es cierto? Bien. Sí. Profe, ¿se va a cortar? Sí, se va a cortar. De materno, porque se ve que no les interesa tanto materno como las prácticas. De materno, ¿sí? En realidad les iba a presentar hoy el programa y les iba a contar cómo buscar el libro. Ahora lo van a tener que hacer solos, no, mentira. Puse el nombre del libro, está en la biblioteca virtual. Aparte de eso tenemos apuntes de cátedra. El primer apunte de cátedra es sumamente importante porque hay partes que no están en el libro, bien ahí, que no están en el libro porque son las leyes, ¿sí? Que están relacionadas con Argentina o con las provincias en particular. Así que en ese caso, por favor, presten atención al primer apunte de cátedra o unidad bibliográfica. A partir de mañana les va a figurar la clase asincrónica para que la puedan visualizar para el próximo encuentro sincrónico. ¿Sí? Diga, ¿quién me iba a preguntar algo? ¿Los libros va a ser como adultos, los tenemos que imprimir o es como lo hicimos de salud mental? El libro, en realidad, de los dos libros, el que primero vamos a usar es Asistencia de Enfermería Materno-Neonatal, y es el que vamos a usar el 80% del año, porque es justamente el que habla de todo el proceso de la madre o del cuerpo gestante y del niño hasta los 3 meses. Posterior a eso, y en muy poco tiempo, vamos a usar el de pediatría. Los libros son de consultas. Aquel que quiere, le guste el papel y tenga ganas, bienvenido sea, imprímalo, son excelentes libros y muy lindos. Si no les gusta materno, quédense con los apuntes de cátedras que están súper completos. ¿Ok? Pero cada vez que tengan dudas, los libros de referencia están en la biblioteca virtual. Sí. Sí, profe, yo lo descargué en la tablet de mi Tal cual, libros. si los descargan mejor porque después lo pueden revisar sin estar online. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, cada clase hay que ir desarrollando las
evaluaciones? Hay actividades, sí, hay actividades en la unidad bibliográfica para ir realizando a medida que van avanzando en esta unidad, ¿sí? La primera unidad es más de repaso en la primera parte hasta que llegamos a fecundación. Ahí ya empieza a ser todo nuevo y empiezan nombres muy complejos nuevos. Así que, por favor, tomen nota cuando van escuchando la clase para ir preguntando después en la sincrónica. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Profe, la última pregunta. Sí, la última pregunta, profe. Diga, no pasa nada. Yo, por ejemplo, que tuve COVID, ¿me tengo que vacunar igual? Eso te lo van a decir en el Sí, sector de tenés que vacunación, vacunar pero igual. sí te tenés que vacunar igual. Te tenés El que hecho es vacunar. cuándo, depende de cuáles sean los factores y tenés que solicitar, inscribirte como el resto. No sé si tenés factores Son de riesgo, 14 días de alta. Son 14 días de alta, vos te podés vacunar. No sé si Ajá. tendrías algún riesgo. No, vos tenés que contar, vos tenés que contar 14 días de tu alta, ponele. Te dan el alta hoy, contás 14 días en adelante y ahí te podés empezar a y vacunar. ya te podés anotar. No sé si sos de Anita, ¿de riesgo. qué vacuna hablas? ¿De la gripe? De la de COVID. Sí. No, la de COVID. No, la de COVID. Y las vacunas que tengo que tener para ir a hacer las prácticas. Ella era la que preguntaba, Ana. La de las prácticas, la de la gripe. La de las prácticas, esa estaba preguntando. La de la gripe en este momento dudo seriamente de cómo se esté poniendo, pero les vamos a ir avisando en la plataforma cuáles son las vacunas que se van a exigir este año. ¿Sí? Tranquilos con eso. Profe, una preguntita. ¿El horario va a aparecer ahora en la plataforma? Sí, que ahora vamos a usar? cierro la clase, dejo subida las charlas esta que tuvimos y van a aparecerle el horario para el próximo encuentro sincrónico. Listo, gracias, profe. ¿Cómo se llamaba el libro que dijo recién? Figura en la etiqueta al inicio de la clase, asistencia de enfermería de la madre del niño. O no, perdón, Sí. materno y neonatal. Materno neonatal. ¿Listo? Bueno, profe, Nos gracias. tenemos que volver a encontrar. ¿No? Chao, profe, gracias. Comunicamos por plataforma. Parto fetal vemos por o plataforma. cesárea. Chao, profe, Nos vemos, gracias. profe. Nos vemos, gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao. El miércoles. Chao. Chao. Chao.